El día de hoy, de Tiembla la Historia, perturbará la paz de los muertos para hacer un especial sobre uno de los lugares más emblemáticos de la historia de la ciudad y del país, el Cementerio Central de Bogotá. Acompáñenos. Espera, que cuidado te mata un carro. Para estudiar el día de hoy el Cementerio Central le pediremos ayuda a algunos amigos que han estado aquí bastante tiempo y que lo han estudiado a profundidad para que nos cuenten un poco su historia y quién se encuentra enterrado en este lugar. ¡Alfredo! ¡Alfredo, hermano! Este Alfredo puede darnos buena información sobre el cementerio. No lo veo por ningún lado. Está aquí. Que no se acordaba que era hoy. ¿Qué Nico? Hey, ¿qué hubo, Alfredo, hermano? Estaba buscándolo. Qué bien que lo veo. ¿Qué más se cuenta? Nada, aquí exportando un profundo sueño. Vengo, le invito un caldo de levantamuertos para que esté listo. Porque tengo un guayabo que me estoy muriendo. Hágale, pues nada más. Te buscaba para que me contaras la historia del Cementerio Central de Bogotá. Bueno, la idea de crear un cementerio en Santa Fe de Bogotá surge a finales del siglo XVIII con las ideas de la Ilustración. Carlos III fue el que dio la orden de prohibir esa vieja costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y tuvieron que pasar casi 40 años para que en realidad se creara un cementerio como tal. Solamente hasta 1830 se vino a comprar el terreno y se vino a construir las primeras tumbas. Habían tres cosas en el cementerio: la elipse central, que era, digamos, la más antigua, donde se enterraron las principales familias. Más abajo estaba un cementerio para pobres, y en la parte de arriba, más hacia lo que es hoy la Caracas, estaba un cementerio para la Legión Británica, que fueron los que nos ayudaron en la independencia. ¿Y qué diferencia esta elipse central del cementerio de la parte externa? En primer lugar, la elipse central viene siendo la parte más antigua, es donde encontramos, digamos, el poder político histórico colombiano. Y pues la parte de los trapecios, que es la que encierra toda la elipse central, pues viene siendo un poco más reciente. Pues reciente quiere decir que se desarrolló a finales del siglo XIX y pues principios del XX. Pero yo conozco una persona que reside en esta parte de afuera. Si quieres podemos ir a hablar con él. Bueno, vamos. Buenas. ¿Quién vive? Andrés. Qué gustazo verlos. La zona externa del cementerio Es el trapecio. Es el trapecio. Bueno, Bueno, una cosa es la elipse o globo A, que es el que vemos acá al frente, y otra cosa es el trapecio. La zona del trapecio no es para gente popular. No toda la zona del trapecio, la zona sur del trapecio es para la gente popular. Y digamos que lo empezó a poblar la población a partir de los años 30. O sea, el cementerio adquiere un carácter más popular a partir de los años 30. Del siglo XX. Del siglo XX. Uno encuentra en la zona de trapecio sobre todo mausoleos familiares, más que tumbas individuales. Y mausoleos, y los primeros mausoleos que se construyeron fueron los mausoleos de los sindicatos, o sea, porque toda la parte del trapecio sur fue construido para hacer mausoleos para sindicatos, para mutuales, para grupos de militares. ¿Por qué no vamos a hacer un recorrido por la zona de trapecios a ver qué encontramos? A ver qué encontramos, sobre todo por la parte sur. La parte sur. También toca buscar a Robinson, a ver dónde está. Vayan, yo cierro mi casita. Tranquilo, que hay mucho ladrón. Hay mucho vivo por ahí. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué más? No, por acá en el centro del cementerio, que es como la zona más concurrida de todo el cementerio. Sin duda es interesante ver cómo la ciudad de los muertos mantiene el mismo diseño de la ciudad de los vivos. Es decir, mientras en la ciudad de los vivos el centro del poder se congrega en la Plaza de Bolívar y en los alrededores, también en la ciudad de los muertos, o sea, en el cementerio, el centro del lugar está poblado por el poder político, por presidentes y por
poder también simbólico como gente del periodismo, Cerca hay escritores, artistas que son... presidentes, militares, Hay militares. y las principales familias que están en los pabellones de los lados. Sí, porque estamos en la calle Los Inmortales. Esto tradicionalmente se conoce como la calle Los Inmortales. Entonces es, digamos, donde está la crema innata de la sociedad colombiana, de la Está. política colombiana. Está el primer inmortal, Cristo. Aquí podemos ver la escultura de Hermenegildo Lupi de la Piedad, que es la que recibe al visitante del cementerio central. La gente viene acá a contar, a acariciar a la Virgen, a secarle las lágrimas, vienen con pañuelos, le dedican arreglos florales. Y bueno, digamos que es el más inmortal de todos los inmortales que habita el cementerio. En primer término tenemos al lado de la iglesia, como debe ser, al presidente de Colombia entre 1950 y 1953, Laureano Gómez. Presidente durante la época de más violencia política y muchos dicen instigador de esa violencia política. Instigador por el lenguaje que utilizaba. El año más violento de la historia, con más muertes violentas de la historia de Colombia, se lo debemos al primer año de gobierno de Laureano Gómez, 50.000 muertos en un año, debido a causas netamente debidas a la violencia política. Aquí tenemos la tumba del señor presidente de la República, Alfonso López. Sí, Un gran orador, tipo que sabía que era lo que necesitaba, digamos, la gente en términos de discursivos, y un reformista. Llevó a cabo reformas muy importantes, pero le faltó, digamos, un poco más de radicalidad. La tumba de don Gustavo Rojas Pinilla, en realidad gobernó 3 años, una dictadura bastante corta y bastante blanda con respecto a los otros países de América Latina, y se hizo un fuerte énfasis en la infraestructura, como es usual en las dictaduras. Aquí hay tumbas diseñadas por Pietro Tenerani, hay tumbas diseñadas por Francisco Antonio Cano, y hay una tumba en especial que está en el corredor central diseñada por Eduardo Ramírez Villamizar, que es la tumba de Virgilio Barco Vargas. Así que aparte de los importantes artistas enterrados en el cementerio, también las obras del cementerio son muestras del trabajo de algunos de los pintores y escultores más importantes de la historia del país. La modestísima tumba de que fuera el presidente, el director del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, ¿no? Casi que una parodia a la Revolución en Marcha de su padre, Alfonso López, ¿no? Presidente de Colombia entre 1974 y 1978. Algunos le achacan la responsabilidad del inicio del neoliberalismo en Colombia. Sería interesante poder entrevistar a todos esos presidentes muertos, a qué tienen para decir, ¿no? Yo creo que tienen demasiadas cosas para decirnos. Incluso preguntarles de muchas cosas que hoy en día no sabemos y nosotros como historiadores quisiéramos saber. Señor Alfonso López, ¿por qué decreta la pausa? Se comienza a decretar la pausa en el año 37. Cuéntenos, por favor. ¿Es cierto que usted estaba buscando, más que modernizar Colombia, cooptar a las clases populares con todas las reformas que hizo? Efectivamente, el doctor López se tomó una pausa. Y hablando de inmortales, no podría faltar la visita a la tumba del señor Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la República mientras Bolívar peleaba al sur. Después participó, hagámosle una pregunta que cualquier historiador quisiera hacerle, y es, señor Santander, ¿es verdad que usted participó de la Noche Septembrina? Bueno, una de las tumbas más grandes de todo el cementerio, y valdría la pena de preguntarle, señor Santander, ¿no creería usted que es necesaria una reforma agraria, por lo menos en el cementerio? No opina el señor Santander. Y cómo no podía faltar la entrevista con uno de los hombres que gestó la Colombia moderna, o diríamos mejor la Colombia arcaica, Miguel Antonio Caro, presidente de la República y regenerador conservador. Señor Caro, ¿sabía que en Colombia se habla español en lugar de latín? ¿Sabe usted que se redactó en el 91 una nueva constitución con derechos ciudadanos? No, parece que se conserva en silencio, impertérrito. Si el corredor central del cementerio es el corredor de los presidentes y de los poderes del país, se podría decir que el eje transversal que parte en 4 la elipse central
es el eje de los mártires o de los sacrificados en la política colombiana, porque en el mismo eje aparecen sectores políticos tan diferentes como Jaime Pardo Leal o Carlos Pizarro o José Raquel Mercado, que tienen en común que todos fueron asesinados. Y en toda la mitad del cementerio, donde se cruzan ambos ejes, está la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, un poco para recordarnos la vieja historia política del país de homicidios políticos constantes dentro de nuestra historia. Pero es simpático o es paradójico cómo tantos líderes políticos que en vida se detestaron y estuvieron en facciones tan diferentes, conservadores, liberales, comunistas, a la final les toca compartir la eternidad enterrados uno junto al otro en el cementerio, ¿no? Pero conmueren pacíficamente. Conmueren pacíficamente porque no conviven. Por ejemplo, José Raquel Mercado con Carlos Pizarro, ¿no? O Laureano Gómez junto a Alfonso López. La tumba de Marco Fidel Suárez, importante presidente conservador, ¿no? Y por las paradojas de la historia que aquí se ven reflejadas en el cementerio, este conservador de pura cepa, quien en su lápida ha escrito que solo en la cruz está la esperanza de la vida eterna, le tocó compartir casi que tumba Eternidad. compartir eternidad junto al representante del Partido Comunista, que en lugar de la cruz encuentre la vida eterna en el martillo y la hoz. Los enfrentamientos de vida se traen al cementerio, los enfrentamientos de las ideologías y faltará ver si al más allá, ¿no? Al igual que las rivalidades políticas se encuentran en el cementerio donde vemos liberales, conservadores, comunistas, aquí también se encuentran las rivalidades deportivas. Vemos tumbas de hinchas del Nacional y hinchas del Santa Fe y hinchas del Millonarios juntas. Hay que tener en cuenta que es bien interesante que son gente bastante joven, gente nacida en los años 80 y que mueren prácticamente en el 2000. Uno de los cultos más interesantes aquí en el cementerio central viene siendo el Día de las Benditas Almas del Purgatorio. Normalmente los días lunes se acercan todos los creyentes y todos los fieles a rezarle a los muertos que tienen aquí enterrados y a pedirle a las almas del purgatorio. Entonces, ¿cuál es la tradición? La gente viene y se acerca más que todo a estas tumbas, como por ejemplo este mausoleo de los Morales, y lo que hacen es pedirle maldiciones o bendiciones en algunos casos. Aquí vienen acá, escriben en las paredes cuál es el mensaje que quieren que las benditas almas les hagan el favor. O sea, una vez más, los muertos siguen haciendo parte de la vida diaria de las personas. Aquí en este espacio encontramos esta tumba donde estamos aquí, que es la de Julio Garavito. Sí, el rito más interesante que se hace acá en la tumba de Julio Garavito es sacar un billete de 20.000 y frotarlo. Y es Garavito porque seguramente no está Isaac. Si estuviese Isaac, se frotaría uno de 50. ¿Tiene un billete, Alfredo? ¿De cuánto? A ver si hacemos el rito acá. Pero mientras tanto, frotémoslo. Creo que el cementerio plantea una seria reflexión sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre el valor de la vida, pero también sobre el rito de la muerte y las diferentes apropiaciones que tiene en el mundo contemporáneo por las diferentes clases sociales. El cementerio, a pesar de que sea un lugar de enterramientos, es un lugar de oficios vivos, de ceremonias, de rituales, de reuniones. Esa relación con la muerte se sale del cementerio a hacer algo de vivos, a charlar de lo que hacía el difunto, a hablar de que era muy bueno, ¿no? Que todo era muy bueno, y a compartir ritos de estos que son ritos de gente viva. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Juan